Hola, buenas tardes, bienvenidos a Packer Instructor. Soy el Dr. Santos Acosta y les vamos a hablar de replicación de DNA. O sea que la replicación es un proceso semiconservativo. ¿Qué quiere decir eso? Que de una DNA bicatenario original vamos a producir dos DNA idénticos. Y cada uno de estos DNA nuevos va a tener una hebra de DNA original con una hebra de DNA nuevo. Por eso se llama semiconservativo. Bidireccional, ¿por qué? Porque no importa si tiene una horquilla de replicación o múltiples horquillas de replicación como en los eucarióticos, saber que de cada horquilla de replicación se va a replicar tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso el modo bidireccional. La polimerasa se va a encargar de agregar nucleótidos, la nucleasa se va a encargar de quitar los nucleótidos. ¿Okay? ¿Cómo va a iniciar este proceso? Primero vamos a necesitar la helicasa. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esto permite abrir las hebras. Las proteínas SSB, por sus siglas en inglés, son las proteínas ligadoras de DNA monocatenario. Vamos a ver que se unen al DNA monocatenario para que no se reasocien entre sí las hebras. Y finalmente vamos a necesitar la DNA girasa. ¿Qué hace la DNA girasa? Se encarga de relajar el superenrollamiento positivo y introducir superenrollamiento negativo. ¿Qué es el superenrollamiento? Como tal, el superenrollamiento es como quitamos aquí, al separar estas hebras, pues como cualquier cosa que está enlazado entre sí, pues causa más tensión en la periferia. Si está enrollado algo y solo tratas de abrirlo a la fuerza, vas a enrollar más afuera, ¿no? Entonces la DNA girasa se encarga de quitar esa tensión. Es tan importante la DNA girasa que aquí funcionan las fluoroquinolonas, que son uno de los antibióticos más potentes hoy en día. Y también tenemos agentes antineoplásicos en caso de que queramos ir contra las células eucarióticas. También que funcionan a nivel de la topoisomerasa 2. Vamos a tener como tal la replicación. Esto se inicia con la primasa. La primasa produce RNA. ¿Por qué necesitamos un cebador antes de iniciar la replicación? El cebador producido le da un aspecto bicatenario aquí donde se puede unir la polimerasa no se puede unir al DNA monocatenario. Entonces empieza la replicación de nucleótidos va en una dirección 5' y 3', esto es muy importante. Y también la DNA polimerasa 3 tiene efecto exonucleasa, significa que al extremo si detecta un error, como ejemplo aquí, es una guanina, entonces se tiene que unir una citosina, pero esta es una timina. Entonces se dio cuenta de su error, quitó la timina y agregó una citosina, por lo tal es uno de los puntos de chequeo para que no haya error en la replicación. Un aspecto mucho más grande vamos a tener aquí la hebra conductora, aquí tenemos el cebador, y pues vamos a ver que hay replicación tanto a la izquierda, 5', 3', como hacia la derecha, que aquí está el cebador, y replicación 5', 3'. Como tal es muy importante que la replicación solo es en 5', 3'. Significa que solo un lado del DNA se puede replicar de forma continua. Entonces, ¿qué pasa del otro lado? Después de tantas secuencias, cada tantas secuencias se va a formar un nuevo cebador, la primasa va a estar activa y después a estos cebadores la va a detectar la DNA polimerasa 3 que va a producir nuevos nucleótidos. Estos segmentos pequeños se van a llamar fragmentos de Okazaki. Con tal es un problema porque si vemos aquí vamos a tener mucho RNA, que son todos los cebadores. Entonces, ¿cómo nos encargamos de todo ese RNA? Pues después de que se produce el fragmento de Okazaki, ya terminó la DNA polimerasa 3 produciendo el fragmento de Okazaki. Entonces va a entrar la DNA polimerasa 1. Esta polimerasa también tiene actividad nucleasa, entonces puede quitar los nucleótidos de RNA, que quita los nucleótidos del cebador y reemplazarlos por nucleótidos de DNA. Aún así, entre los fragmentos de Okazaki va a quedar un espacio porque no va a haber un enlace covalente entre ellos dos. Entonces de esto se encarga la DNA ligasa, que une un fragmento de Okazaki a otro, pero ya para formar DNA, una hebra de DNA continua. ¿Qué vamos a tener? Los telómeros. Los telómeros son importantes en las células eucarióticas. Las células eucarióticas son lineales, entonces
En el extremo van a tener algo que se llaman telómeros. ¿Por qué son importantes? Porque después de cada replicación, cada división celular, se acorta el DNA. Y pues en vez de cortarse DNA importante, se acorta los nucleótidos de los telómeros. Como tal, cada célula solo se puede dividir tantas veces porque ya que lleguen a un tamaño los telómeros que ya no sirven, la célula muere porque ya no puede haber replicación. Okay, entonces en células especiales como las células embriónicas, células fetales, células madre, vamos a tener una enzima que se llama telomerasa. Entonces, ¿qué se encarga de la telomerasa? Que después de cada división celular, que se acortan los telómeros, que se realarguen de nuevo, forma de nuevo los telómeros. Entonces, ya en un adulto, la telomerasa es un problema porque lleva a células de cáncer debido a que hay una replicación sin límite. Entonces, no siempre es bueno tener telomerasa, ¿no? Okay. Vamos a ver las diferencias entre las células procarióticas y las eucarióticas. Vamos a ver que de origen de replicación. Procarióticas solo tienen uno, eucarióticas tienen múltiples horquillas de replicación. Ambas se abren con la helicasa que rompe los enlaces de hidrógenos. ¿Quién los estabiliza? La proteína ligadora de DNA monocatenario. ¿Quién relaja el superenrollamiento? La topoisomerasa 2 en ambos casos. En caso de las células procarióticas se llama DNA girasa, solo es otro nombre. ¿Quién sintetiza el cebador? El cebador, el primer, es la primasa en ambos casos. ¿Quién se encarga del síntesis de DNA generalizado? En caso de las procarióticas, la DNA polimerasa 3. En caso de los eucarióticos, la DNA polimerasa alfa y delta. Si vemos, en caso de las procarióticas son números romanos, en caso de las eucarióticas son letras griegas, ¿no? Entonces, ¿quién retira el cebador del RNA? La DNA polimerasa 1, que también se encarga de reemplazarlo con DNA. Entonces, vemos que la DNA polimerasa 1 es una nucleasa y es una polimerasa a la vez. Mientras que nosotros en los eucarióticos necesitamos la ribonucleasa H, que elimina el cebador y reemplazarlo por la DNA polimerasa delta. Y al final, ¿quién une los fragmentos de Okazaki? La DNA ligasa en ambos casos y sintetiza telómeros. Pues los procarióticos, como es DNA pues, circular, no necesita pues, telómeros, nunca envejece, pero nosotros sí necesitamos la telomerasa, por lo menos en las células fetales y las embrionarias. Ahora vamos a ver un video demostrando este proceso. Aquí vemos el DNA, aquí vamos a ver la helicasa. Aparte sabemos que aquí van a estar las proteínas ligadoras de DNA monocatenario estabilizando, y a este extremo va a estar la DNA girasa encargándose del superenrollamiento positivo y introduciendo superenrollamiento negativo. Entonces llega la primasa que pues une bases de RNA, ¿no? Entonces este es RNA, que es el cebador. Después aquí se puede unir la DNA polimerasa 3 y empezar en dirección 5' a agregar nucleótidos de DNA. Es importante, siempre tiene que ser 5' 3'. Esta es la hebra conductora. Los fragmentos de Okazaki son la hebra rezagada, ¿no? Que vamos a ver en el otro extremo que después de tanto abrir se va a formar un cebador después de cada tantos nucleótidos, y de aquí se va a unir la polimerasa y también formar el fragmento de Okazaki. Tenemos la primasa formando el cebador. Al cebador se va a unir la polimerasa 3, ya como tal produciendo los nucleótidos de DNA. Otra vez vamos a tener otro cebador con nucleótidos de DNA. Pero todavía tenemos el problema que tenemos todos estos cebadores y aparte de que no están unidos son de RNA. Entonces aquí llega la exonucleasa, que es la DNA polimerasa 1. En caso de las bacterias, en caso de nosotros, la
ribonucleasa H. Y la DNA polimerasa 1 en caso de las bacterias también se encarga de agregar los nucleótidos. Y después, para sellar todos esos huecos en toda la cadena, va a ser la DNA ligasa. ¿Sí? Ese video se encargó de resumir como tal todos los aspectos de los que acabamos de hablar. Pasan muchas cosas a la vez, entonces parece complicado, pero solo es porque está pasando tantas cosas a la vez. Okay. Otro aspecto que vamos a hablar es de la transcriptasa inversa. Vemos que la transcripción es formación de RNA a partir de DNA. En caso de que formamos DNA a partir del RNA, se llama transcripción inversa. Dos ejemplos de transcriptasa inversa que se encuentran en la telomerasa, que tiene una plantilla de RNA para volver a elongar los telómeros, y en el VIH es una de las enzimas más esenciales. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en un adulto normal pues, no hay telomerasa, entonces solo va a haber transcriptasa inversa en caso patológico como VIH. La transcriptasa inversa es la enzima que más se ataca en el caso del tratamiento contra el VIH. Ejemplos de tratamientos contra ella es cedoberidina, diadenosina, pero podemos seguir y seguir con todo lo que se crea cada día. Otro importante son los genes de supresión de tumores. Estos genes controlan como tal el ciclo celular, no dejan que avancen de fase en caso de que sí funcionan. Entonces, ¿qué pasa en caso de que no funcionan? El P53, que es de los más importantes, que en caso de que detecta un daño nuclear, causa apoptosis celular, que es muerte celular programada. Si está afectado, va a causar el síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni es prácticamente tumores en todo el cuerpo, en todos los tejidos, en todos los órganos. Otro gen asociado es el ATM, que causa ataxia telangiectasia. La ataxia como tal es trastorno del equilibrio, pues caminas como que si estuvieras borracho. Mientras que la telangiectasias son problemas a nivel de la piel, que son las arañas que vemos de venas a nivel de la piel. Otros genes es el BRCA1 y BRCA2. Estos por sus siglas en inglés, Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2, están asociados a cáncer de mama. Y pues el más conocido, el primero, fue el del retinoblastoma, el RB, que pues está asociado con retinoblastoma. Ahora, si hay defectos también en la reparación del DNA, pues nos va a llevar a trastornos. Normalmente cuando la luz ultravioleta nos causa daño en la piel, lo más común es que cause este doble enlace entre dos timinas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una hexinucleasa, que es una endonucleasa excisional, que va a cortar alrededor donde está ese daño y solo va a quitar ese cacho de nucleótidos. Y ya después de eso llega una DNA polimerasa y una DNA ligasa y lo reemplaza. ¿Qué pasa si la hexinucleasa que quita ese daño no funciona? Nos va a llevar algo que se llama geroderma pigmentosa. Como tal, vamos a ser muy susceptible a la luz ultravioleta. Vamos a quemarnos muy fácil, vamos a desarrollar pecas muy fácil a la exposición del sol y vamos a estar muy susceptibles a cáncer de piel. Síndrome de Lynch. Esto es por un defecto de endonucleasas. Las endonucleasas normalmente pues, como tal solo se encargan de retirar una base. Checan que una guanina debe de estar con una citosina y que las adeninas están con las timinas. Entonces, ¿qué pasa si una adenina está con una citosina? Pues trata de quitar o la adenina o la citosina, dependiendo cuál es el error, y pues reemplazarlo por lo que es correcto, ¿no? En caso de que es una citosina, necesita una guanina. En caso de una adenina, necesita una timina. Entonces, ¿qué pasa cuando está alterado? Dos ejemplos de esto son los genes MSH2 y MLH1, que llevan defectos en esas endonucleasas y que afectan un área que se llama de microsatélites, que son repeticiones de 2, 3, 4 bases que son muy susceptibles en caso de que haya un trastorno de endonucleasas, por lo tal lleva a una inestabilidad de microsatélites. Y esto está asociado con el síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorectal hereditaria no asociado a poliposis. Está asociado a cáncer del colon.
Ok, en general vamos a hablar si hay daño a nivel de G1. Estos son los dímeros de timina, que vemos que es por luz ultravioleta. Vamos a tener geroderma pigmentosa y también trastornos de excisión de nucleótidos como de aminación de citosina, que la citosina se convierte en uracilo. Sabemos que el DNA no debe de tener uracilo. Esto también nos puede llevar a problemas. Para entrar a la fase S, que sabemos que aquí causa la síntesis, lo más importante es la P53. La P53, si ve que hay un trastorno genético, causa muerte celular programada, apoptosis de la célula. Entonces, si hay un trastorno en P53, vamos a tener tumores prácticamente en todos los órganos. Mientras que el RB también está asociado, gen asociado a la retinoblastoma. Ya vemos que en caso de que no sea, las endonucleases no pueden detectar el mal apareamiento de las bases, como en el caso de la MSH2 y MLH1, que ambos codifican ciertas endonucleases, pues puede haber cáncer colorectal hereditario no polipósico. Eso sería todo por el día de hoy. Más al rato vamos a seguir con el tema de transcripción. Nos pueden seguir aquí en Facebook o YouTube. Todas las videos las vamos a subir por YouTube. Muchas gracias.